Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, hablaremos sobre el tema de las habilidades discursivas de la comunicación oral, como lo pueden ver aquí en el encabezado que tenemos del tema. Estaremos hablando acerca de los elementos, cómo cada elemento tiene una idea, o mejor dicho, una característica específica para este tema. En esto sabemos que la comunicación es algo que se vive día a día, diariamente, entre una o varias personas. La comunicación, además mantenemos también relación social con todas las personas. Es lo que nos hace, más que nada, interactuar entre un emisor y un receptor. La comunicación interpersonal enfrenta uno de los mayores retos de la actualidad. Cada vez menos personas tienen un diálogo. Ahora sí que como lo hemos visto a lo largo de estos, o mejor dicho, en estos últimos años, se ha visto que las redes sociales nos están acaparando, más que nada, o a veces estamos en una cena familiar y todos están con sus celulares, ninguno voltea ni siquiera a verse o dirigirse a alguna palabra. En este tema vamos a más que nada presentarles lo que es, lo que son los elementos, las características, las habilidades y los propósitos. Bueno, vamos a comenzar. Dice, la comunicación oral es una herramienta indispensable en todos los ámbitos humanos, y en lo profesional y en lo personal. De ahí la importancia de comunicarnos de forma clara. ¿A qué se refiere esto? De que la comunicación oral la usamos en todo momento, en todos lados y a todas horas. En el trabajo, en la escuela, en tu hogar, con tus familiares, a veces hasta en las propias tiendas donde vas a comprar, necesitas tener un diálogo para poder, más que nada, hacer la comunicación con otra persona. Dice, la comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas. Implica un proceso de transmisión e intercambio de ideas, simple o complejo. La comunicación es un acto inherente y común en las personas. Como les comento, es algo que se tiene que hacer todos los días. Por más mínimo que sea, vaya, tienes que hacer un diálogo con otra persona. Por más mínima cosa que sea, a fuercita tenemos que hacer un diálogo. Dice también, aquí vemos los elementos, los elementos de la comunicación oral. Nos dice en toda comunicación oral debe de haber un emisor. ¿A qué se refiere el emisor? Dice que el emisor es uno de los interlocutores de la comunicación. Es el que manda el mensaje, es el que empieza la conversación o el que emite el primer mensaje. Después de eso, ahí nos vamos a lo que viene siendo el receptor. El receptor es el otro interlocutor de la comunicación, pero en vez de emitir es el que recibe el mensaje, es el que vaya a acaparar lo que el otro o la otra persona está diciendo. El mensaje, el mensaje es el objeto de la interacción comunicativa. Es la enunciación que contiene la información que el emisor expresa, o que mejor dicho la persona emite. También nos comenta que el código dice que es el conjunto de signos lingüísticos que el emisor selecciona para transmitir su mensaje, con base en ciertas reglas gramaticales, sintácticas y sociales. Dice que el receptor debe conocer el código para comprender a cabalidad la información que recibe. Si no fuese así, la interacción comunicativa entre el emisor y el receptor no se efectuaría. O sea que sin el código no habría ningún tipo de comunicación. Dice canal de comunicación, que viene siendo dice es el medio por el cual circula la información, puede ser oral o escrito, por radio, por televisión,
e internet, entre otros. Ese es el canal de comunicación es, vaya, según el diálogo, si puedes tenerlo por escrito, puedes emitirlo, o más que nada, vaya, los canales de televisión, de radio, eso es lo que nos explica el canal de comunicación. Por cualquier tipo de estos canales, por ahí se emite un mensaje o una comunicación oral. Dice, contexto, situación comunicativa es el conjunto de circunstancias personales, espaciales, temporales, sociales y culturales que condicionan el momento de la interacción entre los interlocutores. También podemos ver aquí que de los elementos también existen también las características. Dice que la característica que exista al menos una emisor y un receptor para poder tener una comunicación oral, como se los dije de un principio, tiene que existir al menos un emisor y un receptor. ¿Para qué? Para que pueda entablarse un diálogo. Dice, es de carácter efímero. Esto nos dice que el carácter efímero, dice, es una de las características que más se distingue la comunicación oral ante la comunicación escrita. Y cuando hablamos de este aspecto nos referimos a que la comunicación se desvanece en cuestión de segundos y solo dura hasta donde se pronuncia la última palabra. Quiere decir que esto de carácter efímero es más que nada vaya, puede ser el tiempo o lo largo que puede ser una comunicación oral. Dice que tiende también a la diversidad. Dice, cuando hablamos de diversidad, nos referimos a que el lenguaje no es igual entre los hablantes, ni siquiera el mismo idioma. A esto se le llama comúnmente variaciones de lengua. Pues puede ser que la comunicación esté como nosotros hablamos en el idioma español, en el idioma inglés, alemán, francés, en cualquier idioma. La comunicación oral tiene toda diversidad, todo tipo de lenguajes y así es lo que nos está tratando aquí de explicar. Dice que también tiende al lenguaje corporal y se refiere a cuando uno hace gestos, ademanes, cuando mueves mucho las manos, cuando desvías la vista, todo eso ese es el lenguaje corporal de uno mismo, ¿verdad? Dice que también entiende a la improvisación, es informal y carece de elementos estructurales y formales. Se dice que es fluida conforme a la situación, por lo tanto es común emplear muletillas o expresiones de apoyo mientras adquirimos práctica y pericia en la comunicación oral. También podemos ver que existen unas habilidades para poder emprender la comunicación oral. Estas habilidades, más que nada, son, me imagino, o mejor dicho, son para poder entablar mejor una comunicación, las cuales estas habilidades se tienden en dos habilidades que son las innatas y las aprendidas. ¿A qué se refieren las habilidades innatas? Dice que las habilidades innatas son aquellas cualidades naturales y sobresalientes que influyen para tener éxito en la comunicación. Por ejemplo, la constitución física, armoniosa, simpatía, carácter firme, honestidad, etc. También están las habilidades aprendidas. Son aquellas que pueden ser aprendidas y desarrolladas hasta convertirse en verdaderos talentos. Ejemplos, la entonación de la voz, la gracia de los movimientos corporales, la expresión de gestos. Eso es cuando vas tú agarrando, vaya, como quien dice, vas aprendiendo a cómo hablar, vas aprendiendo a cómo expresarte, tanto como oral o como lo hice ahí también físicamente. Dice, los elementos visuales se relacionan con la imagen física que se percibe en el momento de la comunicación. Estos elementos del emisor envían estímulos al receptor o al público que deben provocar un impacto favorable. También existen los elementos vocales. Aprender a modular la voz es uno de los factores indispensables para el desarrollo de la habilidad oral, pues la gente tiende a escuchar y relacionar la personalidad de una voz con aspectos físicos y de personalidad. Dice, elementos verbales tienen que ver con todas las palabras y todos los métodos lingüísticos que utilizamos para hablar o bien al momento de redactar un escrito. Eso es lo que le caracteriza a una persona. Dice también, aquí nos habla de los propósitos. Los propósitos, como podemos ver, son entretener, informar, convencer y persuadir.
Dice el primer propósito, dice cuando el primer propósito, eh, dice entretener, es cuando está buscando el auditorio una respuesta de agrado, diversión, complacencia, a través de la narración de anécdotas reales o ficticias, descripción de rasgos de la sociedad. El orador puede atraer la atención de la audiencia para que ésta se sienta identificada con lo que se expone. Vaya, llama la atención para que ellos entiendan lo que tú estás redactando o lo que tú estás exponiendo. También nos dice que informar. Dice, persiguiendo la clara comprensión de un asunto, una idea, resolviendo una incertidumbre, para ello moviliza la información disponible en distintas fuentes y la presenta de manera que la audiencia pueda hacer uso de ella para resolver problemas, aclarar dudas o como cultura general. Vaya, la expresión o la comunicación oral también nos ayuda más que nada a entender situaciones cuando estamos en algo en alguna situación donde nosotros no sabemos cómo es alguna, vaya, cuando tenemos alguna duda con la expresión oral, nosotros podemos comunicarnos con otra gente y hacerle alguna pregunta sobre relacionado a lo que nos estamos buscando. Eso quiere decir también que nos ayuda a informar. Dice, convencer, se quiere influir sobre los oyentes para modificar o transformar sus opiniones. Este propósito es muy común en el discurso político y religioso, aunque puede hacerse presente prácticamente cualquier forma de interacción social. Es importante que el emisor emplee argumentos de distintos tipos para que el receptor considere sus ideas como válidas. También tenemos el propósito de persuadir y se consiste en orientar al destinatario a través del discurso de relación una acción concreta en forma libre y de manera espontánea. Es muy similar al anterior, sin embargo requiere no solo el cambio de las ideas, sino que estas se concreten en acciones como las cuales esperan cambios de diversos impactos. Así es. Bueno, pues esto es algo de lo que se aprendió en este tema. Sabemos que pues para hacer una comunicación oral, como lo decíamos del principio, siempre debe de haber un emisor y un receptor. Si no hay un emisor y un receptor, no se puede tener una comunicación oral. También pues sabemos que las habilidades tanto como los elementos visuales, los elementos vocales, verbales, eso nos ayuda a mejorar o entablar una mejor comunicación con otra persona o con varias personas, y esto nos ayuda, como dice ahí, también a, a- nos ayuda a solucionar problemas o adquirir conocimientos que no hemos llegado a entender o que no hemos tenido por en base a que no expresamos o no dialogamos mucho con otras personas. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Eh, Esperando y les haya quedado pues algo claro. Es la primera vez que expongo y pues bueno, sería todo. Gracias.